Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Saludos cordiales a quienes nos escuchan en sintonía regional a través de Capital Radio Canarias. Durante 2 horitas estaremos acompañándoles en los mandos técnicos Miguel Ángel González Padilla y en el micrófono esta que les habla, Tere Coello. La atención puesta en la actualidad política y sindical, que estos últimos días de la pasada semana se habló bastante de acciones, de sindicalismo, de empleo, turismo, de reparto de la riqueza, de modelo económico. Bueno, ¿qué quiere que les diga? Bla, 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 bla. Vamos a ver en qué quedó todo eso. Saludamos a nuestro invitado. Él es el secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Pues muy bien. Esperando algunos días de descanso durante estas vacaciones. Vamos a ver si llega. Empezamos julio. A ver si llega. Manuel, la semana pasada fue bastante activa. Yo supongo que siempre lo es, el tiempo es activo, pero la semana pasada lo fue especialmente, por lo menos de cara a los medios. El miércoles creo que fue ese debate, esa comisión Turismo, Empleo y Reparto de la Riqueza en el Parlamento de Canarias, y el viernes creo que se reunían con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para hablar de la situación económica en las islas. ¿Qué nos puede contar? Bueno, fue una semana bastante fructífera, muy mediática, porque la verdad que siempre creo que los dos sindicatos mayoritarios de Canarias tenemos una actividad muy grande durante todas las semanas y durante todo el año, y efectivamente fuimos invitados, además con el acuerdo de todos los grupos políticos, a una comisión de la Consejería de Turismo y Empleo, pero la comisión era sobre negociación colectiva y reparto de la riqueza, en la que fue Comisiones Obreras, fue UGT y también fue invitado un compañero de servicios de Comisiones Obreras. Y ahí lo que hicimos, pues, por lo menos desde UGT, fue mostrar la realidad económica de Canarias, lo que son las economías familiares, el índice tan grande de pobreza que hay en Canarias y la realidad de los salarios, pues atendiendo a los datos que teníamos con la renta del año 2022, porque todavía no está cerrada la renta del 2023. Y creo que esa realidad pues nos hace que nos preocupemos de cómo viven su día a día las familias canarias. Antes de meternos en datos y en el ejercicio en sí de estas comparecencias, dice que cuando veas las barbas de tu vecino quemar, pues las tuyas a remojar o cortar. No sé exactamente cómo es el dicho, pero bueno, lo que viene a decir es que hay que estar atento en lo que pasa en otro lado, porque terminará pasando en este. A nadie se le escapa hace un año todas esas revueltas en Francia por la subida de la edad de jubilación, por todo lo que no han podido lograr o porque de alguna manera el gobierno quiso quitar, revueltas en las calles. Yo no sé si de aquellos barros estos lodos, pero lo cierto es que ayer con clara mayoría ganaba la ultraderecha y se encontraba con la oposición, con la extrema izquierda. Sí, bueno, yo creo que la situación política de Francia no viene tanto por las jubilaciones, ni por los salarios, ni por cuestiones económicas. Viene por el hecho de que año tras año se ha ido creando un ambiente anti-inmigrante, un ambiente xenófobo, racista, y eso ha alimentado a la extrema derecha, ya no solo en Francia, sino la vemos también en Italia, la vemos también en las políticas de Trump en Estados Unidos, y que son de alguna manera pues copiadas en Europa, en España también. Hemos visto los resultados de las últimas elecciones al Parlamento Europeo y son derivas, digamos, bastante preocupantes, porque lo que es la Europa social que todos conocemos y por lo que todos hemos apostado, pues está realmente en peligro. Uh-huh. Es preocupante, quedándonos aquí en las islas, Manuel, que este próximo sábado, fuera de la subdelegación del gobierno, haya programada una manifestación claramente racista, motivada por racismo puro y duro, y a la vez otra en La Laguna, fuera de la Concesión,
en pro del stop racismo. Nos estamos polarizando. Sí, nos estamos polarizando, pero esto es, digamos, fruto de una mala gestión en la transición hacia la democracia. Todos hablábamos del ejemplo de la transición. Yo creo que no hay ejemplos de la transición. En España, hacer apología del franquismo y apología de la violencia de la extrema derecha debería estar penado, y yo creo que ahí... Hay una ley que lo pena, ¿no? Hay una ley, pero no hay una aplicación de esa ley. Es decir, imagínate que a mí o a cualquier persona se le ocurre ir a Francia a decir Heil Hitler, o aquí, por ejemplo, arriba Franco. En Francia, en Italia, perdón, en Alemania, es penado seguramente. Mientras que aquí, a través de los medios, de las redes sociales, pues vemos esa apología del franquismo que está en el día a día de la ciudadanía. Por tanto, creo que algo se hizo mal o se está haciendo mal en cuanto a la aplicación de las leyes. Nos hemos dado una democracia y esa democracia tenemos que respetarla todas, todos y todas. ¿Es usado el racismo? Bueno, la pregunta lleva ya la respuesta. Decía, esa manifestación, todas esas conductas, todo racismo con la clara imagen del negro que llega en patera, en cayuco. Uh-huh. Sin embargo, ahí están los datos. En apenas unos años la población en Canarias subirá 500.000 personas más, pero principalmente por personas que han llegado de Colombia, colombianos, cubanos, venezolanos. ¿Por qué a unos sí se le admite cuando entran de igual de ilegal que los otros? Vienen por unas vacaciones y se quedan arreglando papeles. Si habláramos de superpoblación en Canarias, lógicamente miramos los datos, hay un 200% negativo del crecimiento vegetativo de la población canaria. Sin embargo, vemos que hay un crecimiento generalizado de la población. Entra pues gente por la frontera con sus papeles. Es verdad que se quedan después aquí, vienen por un periodo vacacional o una visita, se quedan, y luego tenemos la parte, digamos, más penosa de la inmigración, que es cruzar un charco y dejando vidas, unas 6.000 vidas al año se quedan en las aguas en el cruce de África hacia Europa, ¿no? De África hacia Canarias. Por tanto, esa es la gran preocupación. Yo creo que hacer uso político de esta penosa realidad es realmente asqueroso. Más claro imposible. Manuel, ¿y cómo ven ustedes desde UGT Canarias? Porque nada puede mirar para otro lado, ninguna administración, ninguna organización. El drama de los menores migrantes en Canarias superan ya los 6.000. Y cómo a nivel nacional se habla de repartos como quien estuviera hablando de repartir tomates, y casi todas las comunidades gobernadas por el PP solo, PP y Vox, se oponen. Bueno, sí, no nos olvidemos de Junts. Más que reparto, hay rechazo, ¿no? No se habla de reparto, se habla de rechazo. Vamos a ver, el acoger a los menores inmigrantes ya es una cuestión de derechos humanos, es decir, ni siquiera es la ley de extranjería ni estas cosas que se hablan en España. Todo eso viene dado por ese crecimiento que teníamos de las ideas de la extrema derecha, y que en España pues ha sido muy bien aceptadas por gran parte del Partido Popular. Y digo gran parte porque también hay algunas excepciones. Yo no considero que el Partido Popular en Canarias sea un partido xenófobo y racista, porque además lo demuestra en el día. No, para nada. Hay que defenderlo. Es decir, sí. Hablemos de sigla, hablemos de personas. Y yo sé que hay una preocupación por parte de Manuel Domínguez y por parte de los miembros del gobierno de Canarias, que son del Partido Popular, con una solidaridad hacia lo que se está haciendo, hacia esa unión que tiene ahora mismo el gobierno de Canarias con el ministro canario de Ángel Víctor, ¿no? Entonces yo creo que ahí se quieren hacer las cosas bien, y yo me siento orgulloso de que estos políticos canarios pues tengan esa sensibilidad hacia estas personas que vienen a Canarias y que son niños. Miramos a la población canaria, niños, los menores que están bajo la tutela del gobierno de Canarias, adolescentes, adultos. El pasado miércoles hablaban en el Parlamento
dato mata relato, más claro imposible. Ustedes ofrecieron datos. Canarias es una de las comunidades más pobres, con un índice de la pobreza muy por encima de la media, un 37% de exclusión social. Los sueldos más bajos de toda España, y eso que es donde ahora mismo estamos copando la altitudes de turismo, ¿no? Llega turismo y tal, no casa unos datos con otros. Usted antes decía que habían sido fructíferas estas relaciones. ¿Fructífera en qué sentido? Porque bueno, en que han sido mediáticas, en que la población empieza a conocer datos generales, porque todos conocemos el dato de nuestro bolsillo, de nuestra economía personal, pero yo copando altitudes de turismo, ¿no? Llega turismo y tal, no casa unos datos con otros. Usted antes decía que habían sido fructíferas estas relaciones. ¿Fructífera en qué sentido? Porque bueno, en que han sido mediáticas, en que la población empieza a conocer datos generales, porque todos conocemos el dato de nuestro bolsillo, de nuestra economía personal, pero yo creo que se ha hecho muy visible cuál es la situación de pobreza en Canarias y cuál es la situación en lo que respecta a salarios en Canarias. Es decir, nosotros en Canarias tenemos unos salarios muy, muy pobres. Es decir, hay gente que está viviendo con menos de 7.000 euros. Gente que está viviendo con menos de 14.000 euros y ya nos vamos al 40% de la población. Ustedes hablan del 80% de la población Exactamente, canaria. El 80% de la población canaria, el 80,1% de la población canaria, la media no llega a 14.000 euros, es decir, no llega ni siquiera al salario mínimo interprofesional. Me refiero a la media. Sí, sí, sí. Por tanto, claro que es preocupante. Y luego después vemos que quieren hacer beneficios fiscales para aquellas personas que pagan IRPF y nos damos cuenta que más de la mitad de los trabajadores canarios ni siquiera están obligados, no pagan IRPF y ni siquiera están obligados a hacer la declaración de Hacienda. Por tanto, cuando hablamos de beneficios, hablamos beneficios para los que más tienen, nunca para los que menos tienen. ¿Ustedes consideran... Ustedes, representantes sindicales, políticos, hablan de fructífera cuando hablan de algo mediático, ¿no? Se sabe, se conoce. Pero si bajamos y le preguntamos a cualquiera que pase por la calle que forme parte de ese 80%, seguirá diciendo, muy bien hablan, pero ¿qué hay de lo mío? Porque nosotros escuchamos, por ejemplo, a un representante de la agrupación RI Independiente que divagaba entre las leyes, la legislatura, el representante del PP que hablaba de cómo el gobierno no se puede meter sino tener papel de árbitro, la representante de Vox que decía que era un modelo trasnochado en lo de los sindicatos, y ahí va su oratoria, salvo Nueva Canarias, que se hizo eco de esos datos. Pero al final, ¿qué se llegó? ¿Se solucionó? Bueno, no. Nosotros cuando vamos... Ahora va a haber, lógicamente, una resolución de esa comisión, que todavía no la tenemos, pero ahí se puede comprobar una realidad. Es decir, los señores diputados de algunos partidos van allí sin conocer la realidad de los que pisan diariamente la calle, de las personas, digamos, normales, de los trabajadores y trabajadoras de Canarias, y desconocen esa realidad. Y además es una prueba, yo creo que se vio ahí, incluso el de la agrupación Erreña hablaba de productividad. Sí, muy metafísico todo. Sí, pero bueno, es que hay que conocer los datos. Es decir, la productividad en Canarias, a mí me gustaría saber cómo la están valorando. Yo di un dato, creo, del crecimiento del PIB canario en estos últimos 3 años. Ahora mismo en el año 2023 se cerró a 3,8%. Estamos a cabeza del crecimiento en PIB. Sabemos que el PIB es la suma de toda la riqueza dividida por los habitantes que están en Canarias, y eso ha crecido un 0,6 por encima de Baleares, que es la segunda, y un 1,4 por encima de Cataluña. Por tanto, podemos decir, yo creo que con datos, oye, pues la economía canaria pues va bien. Luego que se quiere hablar de productividad y se quiere hablar de asentismo y decir que Canarias es la menos productiva
porque somos los más absentistas, cuando sabemos que esto no es así. En Canarias efectivamente hay un absentismo que está relacionado con la salud laboral, es decir, vas a trabajar y las condiciones de trabajo son tan penosas, ya tenemos el ejemplo de las Kelly, que al par de años está destrozada. Por tanto, no se puede vincular. Hay que hablar en este caso de salud laboral y no de absentismo. Y luego después tenemos el ejemplo de Euskadi. Euskadi es, en teoría, en números, la comunidad más absentista, sin embargo, en números también es la comunidad más productiva. Por tanto, ahí tendríamos que redefinir conceptos. Ustedes como representantes sindicales, también otra pregunta. La semana pasada escuchábamos al presidente de la Confederación de Empresarios de Canarias o de Las Palmas, Pedro Ortega, no recuerdo el título ahora. Confederación Canaria de Empresarios. Confederación Canaria, que decía que bueno, que los empresarios poco menos pagaban a la gente por no ir a trabajar, incluso unos días antes o semanas antes se hablaba de la posibilidad de quitarle competencias a los médicos de la sanidad pública porque esta gente, bueno, estaba como de acuerdo, confabulada para dar baja y que eso deberían hacerlo las mutuas. Sí, todo esto es penoso. Yo creo que fueron unas declaraciones bastante desacertadas, hasta el punto de que don Pedro Ortega no se quedó a la rueda de prensa que se hizo después de la reunión con el Consejo Asesor del Presidente. Entre otras cosas, dice que se le escapaba el avión, pero bueno, no sé, me quedó eso de sospecha. Bueno, ahí hay cosas, primero, que son desacertadas. No es cierto que el Servicio Canario de Salud dé bajas por la cara, falsa. Eso es una acusación bastante creo que peligrosa. Y luego hay una cosa también que para algo se firman los acuerdos. La firma del quinto acuerdo por el empleo y la negociación colectiva se determinó claramente que las bajas y las altas las dan los servicios públicos sanitarios públicos, es decir, nuestros médicos de familia. Por tanto, que se le quiera dar a las mutuas es la capacidad de dar o no bajas o de quitar bajas. Eso es una cosa que nos llevaría, pero vamos, de cabeza a los tribunales. Por tanto, eso creo que ha sido muy desacertado por parte de Pedro Ortega. Más yo creo que si las condiciones fueran favorables, como ha dicho hace un momentito, ¿no? Se cobrara por las horas trabajadas. Si trabajo más, me pagas más, me cumples mis condiciones, no me tienes como un esclavo a escondida bajo, no sé, sí, bueno, situaciones del siglo XIX. Eso es otra, es decir, eso es, ¿cómo estás? Dice, ¿estoy bien o te cuento? ¿No? Claro, si empezamos a mirar que la mitad de las horas extras no se pagan, que aquí se trabaja en Canarias durante muchos años se ha trabajado sin aplicar ningún criterio tecnológico, y llamo criterio tecnológico pues poniendo ejemplos, por ejemplo, yo que sé, una Kelly de Baleares que tiene su botoncito, eleva su cama, trabaja con otra compañera, pues, arreglan esa habitación, a una Kelly de Canarias que tiene que hacerse, que levantar el colchón sola, por un lado, por otro, limpiar, arrastrar un carro que ya en Baleares es eléctrico, aquí hay que arrastrarlo, que tiene unos productos de limpieza que son bastante mejores que los de aquí. Sí, habláramos de todo eso, pero eso sería fruto de un programa de varias horas. O de dos. Ya para ir finalizando, Manuel, hoy creo que empiezan las negociaciones para la reducción de la jornada laboral a nivel ya estatal. ¿Qué esperan ustedes de esto? Bueno, nosotros es una apuesta que tenemos. Queremos que hay que bajar a las 38 horas y media este año y plantearnos para el próximo las 37 horas y media. Creemos que mejoraría muchísimo la productividad que de tanto habla, bajaría seguramente pues las enfermedades o las bajas por IT, habría mejor conciliación familiar, tendríamos a trabajadoras y trabajadores pues más contentos en sus puestos de trabajo. Y yo creo que ya viene siendo hora que se baje de esas 40 a esas 37 horas y media. El mundo evoluciona el trabajo y por tanto debe evolucionar también para mejor la vida de los trabajadores de este país.
Como debe ser, en los años, principios de los años 1900, 1920, por ahí, fue cuando se conquistaron las 8 horas de trabajo. Sí, además se conquistó una serie de recursos por parte de las patronales que todavía se utilizan, y si van a acabar con la economía, van a cerrar las empresas, esto va a ser la ruina. Y sin embargo, miren, desde la aplicación de la reforma laboral, que es el último hachazo que se le da a la economía, ¿no? Porque claro, la iba a romper, pues hemos visto que no, que ese hachazo parece que fue una poda y todo se ha regenerado de una manera estupenda. Hemos subido las pensiones, se ha subido el salario mínimo interprofesional, se han mejorado en condiciones laborales, aunque queda mucho, y realmente ahora España pues tiene unos datos económicos, es decir, crece más que el resto de Europa. Pues por algo será. Pues nos quedamos con eso y también nos quedamos sin tiempo. Manuel Navarro, secretario general de UGT Canarias, como siempre, mil gracias por estar aquí. A ustedes, como siempre. Muchas gracias. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. Capital Radio. Dicen que si viajas solo llegarás antes. Pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. La 10 Radio. La 10. La 10 Radio. Contigo, La 10. ...922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. La Laguna se llena en el mes de julio de coloridos, sonidos, aromas y sabores. Llegan las fiestas en honor a San Benito Abad. Vívelas con nosotros. Música, gastronomía, tradición, baile de magos y el domingo día 14 la romería regional. Este año con un guiño especial a la isla de Gran Canaria. Consulta el programa en lalaguna.es. Organiza Ayuntamiento de La Laguna. La Casa de las Imágenes en Candelaria, en Obispo Pérez Cáceres 17, en la calle peatonal que va a la Basílica. Tenemos más de 3.000 santos, vírgenes, rosarios y un sinfín de artículos religiosos. La Casa de las Imágenes, donde encontrará el santo de su devoción. Encuéntranos en nuestra web y en las redes sociales. La Casa de las Imágenes en Candelaria. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG, damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom,
la revista del turismo. Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en la señal de Capital Radio Canarias, sintonía regional, en un día que está cargado de actualidad. Por un lado, pues ese Frente Popular en Francia que ganaba las legislativas en el día de ayer, pero que tampoco deja claro cómo va a ser la gobernabilidad en Francia hasta que se produzcan en el 2027 las presidenciales. A ver cómo el presidente francés, Macron, elige ese primer ministro con lo que ha salido. Por otro lado, pues bueno, seguimos pendientes del fenómeno migratorio, esas pateras que siguen llegando y cayucos a nuestras costas con personas víctimas sociales de lo que sucede aquí y allí, porque todo el mundo se queja, nadie los quiere, pero para ir a quitar las riquezas, para esquilmar esos territorios, nadie hace manifestaciones en contra, ni mucho menos. Y bueno, sobre esto, no exactamente sobre esquilmar territorio, sí o no, no lo sé, pero sobre el racismo y cómo acogemos o debemos acoger este pueblo, que ha sido un pueblo emigrante que salió en su tiempo a Venezuela, a Cuba, muchos de ellos sin papeles, en barcos ahí de trapicheo, por mucho que digan, todos sabemos la historia de Canarias. Pues saludamos a nuestra invitada, ella es asidua, la pasada semana, el viernes, estuvo con nosotros explicándonos, hablándonos de esa manifestación Stop Racismo en La Laguna. Ella es activista política, pertenece a la Coordinadora por la Paz, además de otros compromisos sociales que tiene. Carmiacu Pérez, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras, Carmiacu? Pues bien, un poco cansadita de todas las cosas que estamos haciendo, pero bien, con ánimo de seguir para adelante, porque bueno, ahí esos resultados en Francia son muy positivos, ¿no? Ya veremos lo que pasa, pero son muy positivos, da una alegría de ver que bueno, que cuando el pueblo despierta se da cuenta de que no puede ser utilizado, ¿no? Y ojalá eso nos ocurra en Canarias también, ¿no? Que la defensa de nuestros derechos no implica el que vayamos en contra de los derechos de otros colectivos, todo lo contrario. La defensa de nuestros derechos va muy relacionada con defender los derechos de todas las otras personas, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que entendamos, y más en Canarias, con el problema, porque no podemos decir que no es un problema. Efectivamente, la migración es un problema, pero cuidado, la migración que nos llega, digamos lo que llamamos la inmigración, como la emigración, es decir, también es un problema la cantidad de canarios que encontramos por el resto del mundo que han tenido que emigrar pues para buscar vidas mejores, ni siquiera para salvar sus vidas, sino para buscar vidas mejores. Entonces, si eso queremos tener nosotros ese derecho, pues también lo pueden tener las personas que son negras, porque en concreto lo que está creciendo es ese odio a las personas negras que vienen en pateras, ¿no? Y eso es lo que nosotros decimos que hay que evitar por todos los medios, porque eso es racismo, y aunque se enorgullezcan de ser racistas, lo que no se puede hacer es engañar a todo un pueblo diciendo que es para la defensa de ellos mismos, ¿no? Porque no es real. Atacar a las personas que vienen de fuera no es defender los derechos nuestros, ¿no? Racismo y aporofobia, porque yo estoy segura que de esas 100 o 200 personas que salieron a Santa Cruz a enarbolar la bandera racista, se les fuera a vivir al lado de su casa Eddie Murphy o Brian Cobbin o cualquiera de estos famosos, encantadísimos, les darían, les pondrían hasta una alfombra.
Efectivamente, y además hasta seguramente están también aplaudiendo la actuación de la selección española de fútbol, ¿no? Uh-huh. Sí, seguro. Y ahí sabiendo la bandera que, española, venga, a bueno, dar meneo. Efectivamente, es decir, cuando no, tienes mucha razón, ¿no? Es decir, el tema de atacar a quienes son más vulnerables, bien sea por dónde les colocamos, ¿no? Por su situación de raza o por dónde les colocamos en su situación de pobreza, también cómo les colocamos en su situación como mujeres o por sus identidades, ¿no? De orientación sexual también. A todos esos colectivos los ponemos en la vulnerabilidad y efectivamente es mucho más fácil atacarles a ellos que si tienen poder económico, político o social, ¿no? Realmente es como muy vergonzante, ¿no? Esas actitudes, ¿no? Pero yo también puedo entender que mucha gente que está teniendo un discurso muy parecido no son racistas o no tienen tal, pero sí que confunden dónde está realmente el origen de los problemas, ¿no? Y al confundirlos, pues se dejan llevar por esos eslóganos fáciles, ¿no? O esa situación de, bueno, es que nos está costando mucho dinero, o cuestiones en ese plano. Las vidas humanas no tienen valor económico, por lo tanto hay que hacer todo lo posible por salvarlas. Las nuestras y las de todo el mundo. Hay que salvar las vidas. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Detrás de salvar las vidas, como decimos desde los feminismos, a mí no me vale una paz que me esté discriminando y una paz que me esté oprimiendo, que me está esclavizando, ¿no? Porque es como una guerra que en la cual me estoy situando, ¿no? Entonces, lo segundo que hay que hacer es ayudar a esas personas a poder seguir con vida, ¿no? Y para poder seguir con vida les tenemos que atender cuando son infancias, atender en su educación, atender en su formación, atenderles en la alimentación, etcétera, etcétera. Y cuando ya son personas adultas, a su integración en el mercado laboral, a su integración dentro de nuestra sociedad, conservando las suyas, ¿no? Pero integrándonos unos con otros, porque como te decía el otro día, nosotros somos productos de la mezcla, no somos productos de otra cosa. Entonces, pues tenemos que seguir en esa batalla con políticas determinadas, con políticas sociales, hacer lo posible para que estas personas se integren y al mismo tiempo haciendo las políticas públicas que son necesarias. Y el por qué tenemos nosotros la sanidad como la tenemos no es porque vengan pateras. Sostenemos la sanidad que tenemos porque hubo unos recortes impresionantes por unas políticas determinadas, ¿no? Pues hay que revertir esas políticas y por unas malas gestiones. Entonces no hay que señalizar, digamos, a los culpables en todo momento, pero sí que hay que aprender de esas malas gestiones para no repetirlas y para no reproducirlas. Y eso son políticas también, son políticas sanitarias. Lo mismo a nivel educativo, ¿no? Pues hay que plantearse todo eso. Lo mismo a niveles de cuidado de las personas mayores, de las personas que han venido también migrantes y que se hacen mayores en nuestra tierra, pero que tienen una situación diferente a la nuestra. Pues todas esas cuestiones las tenemos que atender y para eso está la política, y para eso están los recursos, y para eso están los dineros. Y no para hacer las guerras, ¿no? Y no para mantener una flota movilizada de la Armada en el mar para no se sabe no se sabe muy bien qué es lo que se pretende con esa propuesta que ha hecho el PP estos últimos días, ¿no? Y en la que se reafirman, además, no dudan en ningún momento en reafirmarse, ¿no? De que se trata de formar una barrera con barcos y ametrallar a los cayucos. Se trata de eso, para disuadirles. Se trata de levantar un muro en el mar para que dejen de entrar. ¿De qué se trata, no? Seamos realistas y hagamos políticas realmente
y en esto, bueno, se está hablando de un pacto de Estado, pero a mí los pactos de Estado también me dan mucho yuyu, como digo yo, porque el pacto de Estado es pactar con esos que están planteando precisamente que haya barreras y haya, ¿no? Y que les pongamos todos los frenos posibles. Y no se trata de eso, no se trata de poner frenos, se trata de resolver la situación de los orígenes, en el origen de donde vienen todas estas personas, claro. Efectivamente, se trata de eso. Y eso es a largo plazo, eso es muy a largo plazo. Y de entrada se trata de evitar, que es una de las cosas que denunciamos este sábado, se trata de evitar este desarrollo armamentístico, este aumento del conflicto y este aumento de las posibilidades de guerra, que son uno de los orígenes que están de los orígenes de esta migración, ¿no? Y si nosotros en vez de favorecer que vivan mejor en sus países de origen, lo que estamos haciendo es favoreciendo la política de la guerra, pues vamos en camino contrario. Claro, y además que cualquiera intentaría para sus hijos o para la propia vida mejorar, salvarla, porque no es que se tenga que ganar la vida se la tiene ganada desde que nace. Lo que uno desea es vivir mejor, y más cuando ve cómo llegan gente a esos lugares de fuera, les quitan la pesca, les quitan los materiales, les quitan los minerales, les quitan todo y les dejan el hambre y la basura. Pues es lógico que ellos digan, pues te llevas lo mío, pues voy a buscarlo. Sí, no, y les dejan también los conflictos internos. Sí. Porque divide y vencerás, ¿no? De enfrentar, exacto. Enfrentan a unas regiones frente a otras, unas tribus frente a otras, a una etnia frente a otras, y entonces eso pues va provocando, ¿no?, que cuando tú les abandonas o te interesa tal, bueno, pues les dejas en conflictos de guerra con una pobreza además añadida, ¿no?, que es esa del extractivismo, y con también, hay que decirlo, con una situación que no es generalizada en toda África, pero sí que a muchas zonas del cambio climático, producido en parte precisamente por nuestro desarrollo tecnológico, que no se ha parado de pensar en lo que significa para contaminación, ¿no? Y vemos cómo desechamos, y todo eso va llegando a otros lugares precisamente que vienen, de los cuales tienen que salir huyendo después muchas personas, ¿no? Así es. Carmiaco, para finalizar ya, ¿cómo fue la manifestación en La Laguna? ¿Con qué sensación se quedaron? Esa manifestación Stop Racismo. Pues a pesar de que no fue mayoritaria, no fue una cosa de las que porque tuvimos muy poco tiempo para prepararla, había mucha confusión, estamos en las épocas que estamos, pero fue bastante, diría que expresaba esa rabia precisamente, ese grito unánime que teníamos allí diferentes colectivos por el stop al racismo, el stop a las guerras y al desarrollo armamentístico, en donde denunciamos también, como feministas estuvimos denunciando también este otro tipo de violencia que son las violencias sexuales, cómo nos asesinan, ¿no? Y cómo todos estos problemas tienen pues unas conexiones tremendas unas con otras, ¿no? Exacto. Estuvieron allí también compañeras del sindicato de inquilinas llamando además a la manifestación que van a realizar el día 13 en el sur, protestando precisamente por la acción que hicieron de quemarles el local. Y no solo eso, sino que encima de tener que estar soportando las burlas continuas y las amenazas continuas de estas empresas que se llaman de desocupas, ¿no? Nos quedamos sin tiempo, pues bueno. Carmiaco, tengo ya el siguiente invitado en pues espera. Tenemos que hablar de todo esto. Bien. Pues nos quedamos con ese mensaje, estuvo bien y el mensaje fue claro. Stop racismo. Carmiaco Pérez, activista política, mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Para personas inquietas, Capital Radio.
Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos conociendo más cositas. En el día de ayer o antes de ayer, la verdad que no estoy bien ubicada en cuando leí la noticia, la patronal hotelera Ashotel anunciaba una subida del 9% en 2 años para las personas trabajadoras de hoteles y bueno, todo esto de la la hostelería. El anuncio se ha vinculado al 20A, las consecuencias del 20A, pero lo que no se explicó en esa rueda de prensa es que si los sindicatos retiraban una denuncia por irregularidades, entonces era cuando se iba a subir ese precio, ese sueldo, que nos lo explica nuestro invitado, está al otro lado del teléfono, él es el secretario general del área de servicios de comisiones obreras, Borja Suárez. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras, Borja? Pues mira, con mucha actividad hoy lunes con el anuncio que hacía el presidente, pues anuncio por llamarlo algo, porque fue más que un anuncio, era una especie de show mediático, donde pues en una coctelera él se vanagloriaba que subían este 9%, que sí tengo que aclarar que no es un 9%, porque ellos ya en el convenio tienen pactado un 4,5%, con lo cual sería un 4,5%, no sería un 9%, porque ya hay un 4,5% que los trabajadores tienen en su bolsillo pactado para los próximos 2 años. Y bueno, y como bien decías tú, pues él lo achacaba que hay un descontento social, bendita hemeroteca, que cuando los compañeros y compañeras del 20 de abril querían movilizarse y estaban en disposición de buscar antes de movilizarse pues un diálogo, este señor se dedicaba a ningunear esa movilización, diciendo que eso afectaría incluso a que los turistas vinieran y generando una alarma social que para nada fue así. Y ahora resulta que pues es un propulsor de que este 4,5% sea para esa solución. La realidad es otra muy diferente. La realidad es que hace 1 año y medio Comisión Obrera y UGT interpusieron una demanda por la antigüedad. Esa demanda por la antigüedad, hace 4 meses la patronal ha querido negociarla. Nosotros nos hemos sentado porque creemos y somos leales a la negociación colectiva y hemos buscado un acuerdo. Ellos, su formato de negociar es: esto es el dinero que hay, y si te gusta bien, y si no, pues vamos a juicio. Y el viernes nos encontramos pues esta especie de rueda de prensa con cierto tufo a extorsión mediática, que por supuesto nosotros no vamos a entrar, es una migaja lo que ofrecen a la sociedad, serían cerca de 100 euros entre los 2 años, y nosotros por supuesto en eso no vamos a estar. Nosotros sí creemos en la negociación colectiva, pero la lealtad nosotros la tenemos a la clase trabajadora, por supuesto. Supongo que ustedes se habrán puesto ya en contacto pues con las representantes de las Kelly, de las trabajadoras de la limpieza y de organización y bueno, el buen estado de los hoteles. No sé si les han transmitido algo. Sí, nosotros ya hemos tenido contacto y trabajo conjunto con asociaciones de las Kelly. Aparte, nosotros en los centros de trabajo tenemos delegadas que son cámaras de piso y vemos la situación como está. No solo ya en la falta de inversión en prevención, que eso es pues absolutamente precario, y que las empresas no creen en la prevención de riesgos laborales, y luego está la parte salarial, que la gente no tiene con qué comer, y aunque Marichal hoy precisamente se ha dedicado a decir que no hay una diferenciación, yo soy un mozo de habitación de un hotel, yo animo a todo el mundo a que se descargue los 2 convenios de hostelería de la provincia de Las Palmas y de Santa Cruz y vean la diferenciación clara que hay. Personas que trabajan en la misma categoría profesional e incluso en la misma cadena cobran diferente, que puede llegar hasta un 18% menos, con lo cual yo creo que aquí lo que no podemos tapar el sol con un dedo. Aquí lo que hay que es estar, si realmente creemos que tenemos que estar para la clase trabajadora, hay que estar, y no hacer estos ridículos mediáticos que para nosotros sinceramente no dejan de ser más que un show. Somos un sindicato serio donde nos sentamos a negociar cuando tenemos que negociar, y no hacer este tipo de propaganda que hizo el viernes, todavía sin saber muy bien con qué fin, porque para lo que ha dicho casi mejor no hacer la rueda de prensa.
La verdad que somos muchos, me incluyo, cuando leímos el titular, Azotel propone duplicar la subida salarial para repartir más la riqueza. La patronal hotelera de la provincia tinerfeña está dispuesta a aumentar los sueldos un 9% en 2 años en pos de la paz social. La verdad que me lo creí. Pero claro, hoy llega y leo pues que todo responde a una denuncia anterior y quedan al descubierto, ¿no? Yo mira, los Reyes Magos hace tiempo que sé quiénes son y las patronales también. Y hay patronales serias y patronales menos serias. Para nosotros hay que ser muy cínicos para salir diciendo que esto va por el 20 de abril. O sea, yo creo que hay que faltarle menos respeto a la inteligencia de la sociedad canaria y hay que hacer más por los trabajadores y trabajadoras, que hay que recordar que de una pandemia lo sacó adelante su lomo, ¿no? El lomo de las personas trabajadoras. Y yo bueno, nosotros lo cogimos con sorpresa porque teníamos la mesa negociadora abierta. Por supuesto, no nos lo creíamos y lo que había, por lo menos de propuesta de comisiones obreras encima de la mesa en esa mesa negociadora, era mucho más elevado que un 4,5%. Y yo creo que esto atiende a una forma de intentar que los trabajadores pues se tiren en contra de los sindicatos, o no entiendo muy bien a qué se debe esta rueda de prensa. Lo que sí tengo claro es que Comisiones Obreras no va a firmar ese acuerdo porque entendemos que es un dinero que no va a llegar a los bolsillos de la totalidad de los trabajadores y trabajadoras, y que lo que no vamos a permitir tampoco es que la negociación colectiva se vulnere extorsionando de esta manera públicamente. O sea, nosotros abiertos a negociar siempre, pero con tonterías mediáticas de que bueno soy y que mira cuánto subo el salario, pues yo le animo a que suba al 4,5% sin necesidad de quitar la demanda, y ya le digo yo cuál es la respuesta. Pues perfectamente, nos quedamos con esa respuesta y esa reacción por parte del sindicato Comisiones Obreras Canarias a este anuncio que hacía la patronal el pasado sábado, creo, si no estoy confundida. El viernes. Borja, para finalizar, una última, me gustaría conocer la opinión con respecto a los tintes racistas y xenófobos que empiezan a brotar, ¿no?, en la sociedad canaria. Bueno, afortunadamente es un reducto, ¿no?, algo muy simbólico, pero ahí están. Miren, yo animaría a la sociedad a que no se queden con los comentarios y los titulares racistas o en las redes, que aflora de todo, ¿no? Y desgraciadamente tenemos que ver cómo ocultan ciertos mensajes racistas a la sociedad. Una sociedad que siempre hemos sido solidaria, una sociedad que siempre hemos convivido bien, y una sociedad que siempre ha acogido las situaciones pues con la necesidad que ha tenido, no solo las personas que vienen una necesidad alta por una guerra, por estar en un momento precario o lo que sea, y recordar que nuestros antepasados también tuvieron que emigrar y se nos acogió en el destino pues de una buena manera, se nos dio trabajo, se nos dio comida, se nos dio mucho más. Yo creo que la sociedad tiene que ir más allá del árbol y ver el bosque, y bueno, el gobierno ya está buscando medidas para solucionar problemas reales y dejar las redes pues para el titular de TikTok o lo que sea, y no hacerle caso a esos comentarios, incluso las fake news que están saliendo, esas noticias falsas de inmigrantes que agreden y que no sé qué y que no sé cuánto. Yo creo que tenemos que estar por encima de eso. Hemos sido una sociedad que siempre hemos estado por encima de eso, y espero y deseo que así sea, y que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes pues estén en ese camino, ¿no? De acuerdo. Borja Suárez, secretario general del área de servicio de Comisiones Obreras Canarias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, buen día. Un abrazo, Borja. Bueno, en este punto hacemos la desconexión regional, gracias a todas las personas que nos han acompañado a través de Capital Radio Canarias. Escuchamos Publi, escuchamos información nacional y continuamos. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes.
Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Para personas inquietas, Capital Radio. Electroaguere. 30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Le asesoramos en ahorro energético. Nuestro correo electrónico es electroaguere@hotmail.com. No dude en pedirnos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 922-263-703. Electroaguere, en toda Canarias. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. La 10 Radio. La 10. La 10 Radio. Contigo, La 10. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Son las 12 del mediodía, las 11 en Canarias. Capital Radio, servicios informativos. Buenos días. A esta hora está previsto que comiencen a cotizar los títulos de Grifols, que lleva suspendida toda la mañana después de comunicar a primera hora que Brookfield y los accionistas familiares de la empresa evalúan una posible oferta pública de adquisición por la totalidad del capital de la compañía. Grifols de momento no ha marcado ese primer precio. Nos vamos hasta la Bolsa de Madrid. Laura Blanco, buenos días, cuéntanos. Buenos días. Pues la última hora no solo llega de la reanudación de la cotización de Grifols, sino que también tenemos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores un comunicado de Brookfield que asegura que en este momento, y tras reconocer que estudia la posibilidad de lanzar una oferta, no hay ningún acuerdo o decisión en relación con la potencial operación o sobre sus eventuales términos o condiciones, y ni existe tampoco ninguna garantía de que Brookfield o los accionistas de referencia vayan a formular una oferta sobre las acciones de Grifols. Cualquier novedad la comunicarán a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Lo que se reconoce es lo que sabemos desde antes de la apertura del mercado, la solicitud por parte de Grifols y del propio fondo canadiense de información al Consejo de Administración de Grifols para abrir una due diligence, analizar los números de Grifols y estudiar una eventual operación. Hoy el diario 5 Días, Sandra, informaba de que esa oferta podría lanzarse a un precio de 5.500 millones de euros. Hoy nos decía Alberto Roldán, profesor de Economía y Finanzas y consejero de New Growth Capital, que
cualquier precio que pueda llamar la atención de los accionistas debería ser como mínimo de 16 euros por acción. Lanzar una oferta a 5.500 millones de euros supondría no aportar ninguna prima respecto al precio de cierre de las acciones de Grifols el viernes a 8,99 euros. Escuchamos a Alberto Roldán. Aquí las matemáticas son muy sencillas. Si ofrece una prima elevada, pues esto podría llevar a que la acción tuviera un repunte importante. Yo creo que por menos de 16 euros los inversores no se van a mover, así que vamos a esperar. 40% es lo que cae Grifols en lo que llevamos de año. Justo a principios de año fue cuando Gotham comunicó al mercado los problemas financieros que tenía esta compañía de hemoderivados que arrastra una deuda, recordemos, superior a los 10.000 millones de euros. Gracias, Laura. Seguiremos informando sobre esta posible operación a la que se ha referido esta mañana también el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Prudencia también con respecto al posible resultado de ese análisis por parte de la CNMV y más allá de esto, de nuevo, dentro del marco de la libertad de empresa, libertad de mercado, si la empresa considera que esto puede ser una buena vía hacia adelante para reforzar su posición y avanzar precisamente en cuanto a esa estabilidad de mercado que necesita, pues bienvenido sea. Además, ha señalado que no tiene nueva información que le haga cambiar su opinión sobre la OPA de carácter hostil de BBVA sobre el Sabadell. Tendríamos que haber visto una traslación al incremento de la remuneración de los depósitos que no se ha visto. Y eso el Banco de España señalaba que tiene varias causas. Una de ellas, que estamos en un entorno de elevada liquidez de los bancos, pero también señalaba o apuntaba a un posible elemento de falta de competencia. Y esto antes de la operación de la fusión, ¿no? Con lo cual a nosotros nos supone un elemento de preocupación adicional, al cual se le añade un impacto importante en términos de cohesión territorial o impacto en el empleo, impacto en nuestra agenda ya muy avanzada de inclusión financiera. Y un apunte más, la Comisión Europea acaba de anunciar la apertura de una investigación en profundidad sobre el plan de recapitalización de la aerolínea Lufthansa de 6.000 millones de euros que el gobierno alemán adoptó a raíz de la pandemia de coronavirus y que el Tribunal General de la Unión Europea anuló el año pasado. Vamos a ver cómo siguen los mercados en tiempo real. Claves del mercado. Con subidas generalizadas los índices europeos, IBEX 35 más 0,2% hasta 11.048 puntos. El CAC 40 parisino, que comenzaba la sesión con descensos, ahora sube 0,5% tras el resultado electoral de este fin de semana, y el Eurostock suma un 0,6%. Dentro del IBEX 35 tenemos todavía sin cotizar a Grifols. El que más está subiendo es IAG, por encima del 2 y cerca de ese porcentaje Unicaja. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el euro dólar en 1,0836. Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en la sintonía de la 10 Capital Radio. Saben que nos pueden escuchar desde cualquier lugar de la isla a través de las diferentes frecuencias moduladas con las que contamos, o también desde cualquier lugar del mundo a través de la página web www.la10.es o en directo también a través del canal de YouTube. Bueno, pues ahora hablamos de arte. ¿Quién dice arte, literatura? Pues sí, porque la literatura es arte. Arte a lo grande. Y hablamos de, pues no sé qué tendrá más relevancia, si el nombre del escritor o la obra, porque una cosa espera por la otra. Pablo Martín Carvajal, muy buenos días. Hola, buenos días. Encantadísima de contar contigo aquí en los estudios de la 10. El motivo de que hoy quisiera que estuvieras aquí es porque saca Pares, un nuevo libro, tu nueva obra, Yo no seré la implorante. Sí. Y lo estrenas hoy, lo presentas hoy. Sí, lo presentamos hoy, sí. Sí, es mi nueva novela, Yo no seré la implorante. La presentamos hoy en Santa Cruz, aquí en el Cronáutico, a las 7:30 de la tarde. Y vamos a hacer un acto, vamos a intentar hacer una simbiosis entre literatura y música, porque la novela está ambientada en
en una época donde la música, bueno, siempre la música tiene presencia en todas las épocas, pero en los 70, en los 80 también la tuvo, ¿no? Y bueno, hay una banda sonora en la novela, y casi 20 títulos que se nombran, títulos conocidos por todos. Y entonces un grupo de música malandra va a versionar 5 o 6 temas de que aparecen en la novela. Qué maravilla, ¿no? No solamente nos das a conocer tu última creación, sino que encima vas a entretener el oído. Eso con es lo que música ambientada que nos va a llevar a la novela. Esta no es tu primera novela, evidentemente, tienes un nombre propio en la literatura, no solamente canaria, sino nacional y más para afuera. Bueno, por ahora vamos a decir canaria y un poquito nacional. No, y un poquito nacional. No hay que ser del todo tan modesto. Pero algo tiene de particular esta obra, y es que le vuelves a dar vida a uno de tus personajes quizás más queridos o más seguidos, Mila, la protagonista de Tú eres azul cobalto, esa novela tuya inspirada en Frida Kahlo. ¿Por qué Mila vuelve otra vez a la acción? Sí, Mila. Hay 2 protagonistas, está Mila y está, que es la tía, y Dori, que es la sobrina, ¿no? En Tú eres azul cobalto, que sigue siendo mi novela más leída, porque bueno, también es verdad que es la más antigua, pero es una novela que se sigue vendiendo y que se sigue leyendo y que me siguen llegando comentarios sobre la novela. El personaje de Mila, al final no se sabía qué pasaba con ella, ¿no? O sea, se sabía que se evoca mucho en la novela, pero porque desapareció. Mira, desapareció hace 20 años y nadie sabe, nadie se explica por qué desapareció, ¿no? Y cuando Dori, la sobrina, pregunta a los padres, no le quieren decir nada, le dicen que esa persona no existe, que es como si hubiese muerto, ¿no? Entonces, eso no se resuelve en Tú eres azul cobalto. Quedó como un dato escondido, adrede, evidentemente, ¿no? Pero yo lo puse así como un dato escondido, pero nunca pensé que en ese momento que iba a escribir la historia de Mila, pero después han sido tantas las opiniones, ¿no? Y las lectoras que me han preguntado por Mila, que dije, bueno, quizás algún día cuente su historia, ¿no? Y en la pandemia, cuando estábamos encerrados, pues me llegaron 2 mensajes en días consecutivos de 2 mujeres que habían terminado de leer Tú eres azul cobalto, y las 2 me preguntaban por tía Mila, ¿no? Uh-huh. Y entonces dije, bueno, pues ya llegó el momento, ya creo que ha llegado el momento de que tenga que escribir la historia de Mila, ¿no? Que yo no la conocía, yo sabía que había desaparecido, pero no sabía lo que le había pasado, ¿no? ¿Qué pasa ya no en Pablo Martín Carvajal, persona, sino en el escritor? ¿Cómo surge de repente esa chispa que le da decir, pues mira, voy a traer a Mila otra vez, a darle vida otra vez a Mila? Claro, porque después, como todo el mundo había preguntado tanto, y también recuerdo en un taller literario, en este caso en la librería Agapea, que llegué y ellos habían hecho confabulaciones de lo que le había pasado a Mila, ¿no? Y entonces todo el mundo empezó a opinar sobre lo que le había pasado a Mila. Y yo dije, pues, joder, qué maravilla, que hay una historia tremenda, ¿no? Uh-huh. Porque evidentemente sí, le podía haber pasado eso, le podía haber pasado lo otro, ¿no? Y entonces dije, bueno, vamos a ver de qué manera cuento la historia de Mila con ese... Bueno, sí, es cierto que me dieron algunas ideas, ¿no? Pero ahí estaba Mila también, y estaba también la época de Mila, porque Mila nació en el 50, ¿no? Entonces ella tenía 18 años en el 68, ¿no? Y a mí ese año del 68, pues bueno, es un año que me inspira mucho, ¿no? Y que había leído sobre el 68, que había visto muchas películas, ¿no? Entonces dije, bueno, puedo unir Mila y el 68, porque tenía 18 años allí, ¿no? Entonces de repente quise contar esa historia, ¿no? Porque quería volver a esa época del 68, todo lo que pasó ahí en España, en Francia, ¿no? Y que eso fuese un motivo de la novela, ¿no? Y cómo esos años afectaron a la personalidad de Mila, y cómo los años de la sobrina Dori, que ya Dori es más de mi edad, uh-huh, y que vivió su juventud en los 90, porque en los 80 la pilló ya como a mí, ¿no? Todavía pequeño, ¿no? Como las experiencias sociales de los 90, que no tienen nada que ver, son completamente distintas a las de los 70, 80, pues cómo eso había influido en el carácter de las 2 personas, ¿no? De Mila y de Dori, ¿no? Entonces ese es uno de los temas de la novela, cómo esos hechos sociales moldean las personalidades. ¿Y cómo llega Mila a Yo no seré la implorante? Sí.
Sí, porque Mila quiere ser escultora. Ella quiere ser escultora en el 68 en España, en Madrid, está ambientada en Madrid. Pero los padres le dicen que es eso de que una chica, tú nada de escultura, nada, tú tienes que estudiar filosofía y letras y no estudiar escultura, ¿no? Pero ella se empeña en ser escultora, ¿no? Y entonces, bueno, pues ella es una mujer, ella es una chica rebelde, ¿no? Una chica rebelde que tiene una visión distinta del mundo, a pesar de ser tan joven, pues está muy metida en la universidad y en los movimientos de protesta y en el comunismo y en el trotskismo y en el maoísmo, y está metida en todos esos movimientos, ¿no? Entonces, ella tiene una opinión distinta, ¿no? Y entonces un día descubre un catálogo de Rodin, que por supuesto ella conoce, porque ella conoce las obras de Rodin, pero ahí en ese catálogo ve una escultura que no le es conocida, ¿no? Y se queda impactada, ¿no? Y esa escultura es La Implorante, una escultura de Camille Claudel. Ella no sabe quién es Camille Claudel cuando ve esa escultura, pero es una escultura de una mujer implorando, ¿no? Además con una pose arrodillada, pidiendo, sí, implorando, casi pidiendo perdón, transmite pena, transmite muchísimos sentimientos no negativos probablemente, ¿no? Y también de ternura al mismo tiempo, ¿no? Y entonces ella dice, ¿cómo es posible que una mujer, ella está también peleando por ser una mujer, ¿no? Y por poder decidir como mujer, sea capaz de retratarse así, ¿no? En esta pose implorante, ¿no? Y eso es lo que la llama la atención, ¿no? Dice, bueno, entonces en ese momento no hay nada de Camille Claudel, porque no se conoce Camille Claudel. Camille Claudel empieza a ser conocida en el 81 cuando se publica una biografía sobre ella, pero antes había quedado en el olvido, ¿no? Entonces, más adelante, ya en los años 80, ya empieza a conocer más, ¿no? Y empieza a conocer la vida de Camille y a compararse de alguna manera con ella, ¿no? ¿Y qué impacta en ti, Pablo, para que Camille Claudel sea tu musa, en cierta manera, quien te inspire a... O sea, la sacas, la rescatas. Antes me contabas varias biografías que lees de mujeres importantes, mujeres que se distinguen del resto, pero te atrapa Camille. Porque vivió una vida súper injusta, ¿sabes? Vivió una vida muy injusta. O sea, ella era una gran escultora, era muy buena como escultora y nunca la reconocieron, ¿no? Y entonces estaba también a la sombra de Rodin, porque claro, ella conoció a Rodin porque evidentemente fue su alumna, ¿no? Pero ella ya cuando llegó al taller de Rodin ya era una gran escultora. Y Rodin lo reconocía, tienes oro en tus manos, le decía, ¿no? Pero nunca la reconocieron, siempre le dijeron que si copiaba a Rodin, que si Rodin hacía sus esculturas, ¿sabes? O que le ayudaba. Aparte, bueno, se enamoraron, fueron amantes también, ¿no? Y entonces, bueno, era como que el maestro tutelaba siempre a la alumna, ¿no? Cuando no era así, Entonces ella también era muy vehemente, que Camille tenía un carácter a veces insoportable, porque era de una vehemencia terrible, ¿no? Y entonces se une esa vehemencia, ese deseo de ser reconocida, ese deseo de poder ganarse la vida con la escultura, que prácticamente imposible porque acabó en la indigencia, ¿no? Y yo decía, qué injusto, ¿no? Que es verdad que estábamos hablando de principios, de finales del 19, principios del 20, pero fue todo tan injusto. Hombre, estamos mirando evidentemente con los ojos de ahora, ¿no? Del siglo XXI. Pero bueno, sí, con los ojos del siglo XXI era súper injusto, pero también era injusto para ella. Y tú que has escarbado en toda la historia de Camille, que has profundizado en todo lo que nos cuenta, en algún momento, tú que eres un ser creativo, imaginativo, has llegado a plantearte, ¿habrá alguna estatua de Rodin que se le atribuya y a lo mejor detrás están las manos de Camille? Bueno, las manos y los pies están... Sí, porque Rodin hacía sus esculturas en su taller, ¿no? Y tenía muchos alumnos, ¿no? Y entonces encargaba a los alumnos partes de las esculturas que él hacía, ¿no? Y concretamente las manos y los pies sobre todo los encargaba, ¿no? Y ella decía que quien mejor hacía los pies y las manos era Camille, ¿no? Porque él consideraba que era su mejor alumna, ¿no? Entonces hay partes de la obra, en las esculturas de Rodin, hay partes que hizo Camille, ¿no? Pero porque era así, o sea, Rodin, bueno, pues tenía la idea de cómo se tiene que esculpir, pero encargaba partes a los alumnos, ¿no? Y Claudel era su mejor alumna. Su mejor alumna y su mejor alumno, o sea, era el mejor de todos, por encima de los hombres y de las mujeres que habían en su taller, ¿no?
Aparte de Mila, en Yo no seré la implorante, ¿destacarías otro personaje sin destripar la historia para que la gente la lea, que es lo importante? Claro, porque la historia es la historia de Mila y de Dori, la sobrina, ¿no? Dori fue está muy presente en Tú eres azul cobalto, al igual que Mila, pero la novela empieza con Dori buscando a Mila. Entonces, Dori quiere encontrar a Mila a toda costa. Después de lo que a ella le pasó en Tú eres azul cobalto, necesita encontrar a Mila, ¿no? Y sabe que desapareció hace 20 años, sabe que sus padres no quieren decirle nada y que cuando se los menciona se ponen muy nerviosos y no quieren decir nada. Y entonces ella decide buscarla 20 años después, ¿no? Y entonces así se desarrolla la novela, ¿no? Ese es el planteamiento. Bueno, y poco a poco va encontrando pistas, ¿no? Y ahí quedan muchas cosas que, bueno, no se sabe si la va a encontrar, si no la va a encontrar, si está viva, si está muerta. Eso, bueno, para eso habrá o con cómo vivió, cómo murió, todo eso es lo que tendrá que descubrir Dori, ¿no? Entonces la novela es eso, es Dori buscando a Mila. Pablo, ¿y qué te mueve a ti como escritor a estar siempre buscando en lugares recónditos? Porque estoy viendo tus obras, tal vez Dakar, déjame que me ponga el latido de Almagré, sí. Tú eres azul cobalto, La felicidad amarga, La ciudad de las miradas, ahora yo no seré la implorante. Sí, bueno. ¿Qué mueve al escritor a indagar? Sí, yo tengo 6 novelas, ¿no? Y hay 2 novelas, las 2 primeras, o sea, Tú eres azul cobalto, Yo no seré la implorante, que tienen, bueno, aunque están ambientadas en España, pues una tiene relación con México, evidentemente, por el tema de Frida Kahlo, y esta está muy ambientada en Francia, ¿no? Todo el tema de mayo del 68 está en Francia. Yo estuve visitando, evidentemente, el Museo Rodin, pero también el Museo de Camille Claudel, que está a 1 hora y media en tren de París. Y bueno, yo viví en Francia, hablo francés, o sea que a mí me gusta mucho todo el tema de Francia, ¿no? Y después en África, porque mi trabajo profesional, porque yo no vivo de la literatura, yo vivo de mi trabajo profesional, siempre ha tenido que ver con África, ¿no? Entonces, con África quería dar a conocer esa realidad africana que está aquí al lado de nuestra, aquí en Canarias, pero que es desconocida, ¿no? Y entonces ahí consagré 8 años, ¿no? 4 años para tal vez Dakar sobre Senegal y 4 años para el latido de Almagreb sobre Marruecos, el Sáhara y Mauritania, ¿no? Y quería contar esas realidades, ¿no? Entonces sí, me interesa contar esas realidades, ¿no? Me interesa contar también la vida desde el punto de vista de los que tienen que pelear más por ser igual de visibles o por tener los mismos derechos, ¿no? Que le pasa a muchas mujeres o le pasa a los africanos, a los inmigrantes. Bueno, después hay 2 novelas ambientadas en Santa Cruz, ¿no? Y son novelas ya muy de aquí, de la ciudad de Santa Cruz y de las relaciones en la ciudad, ¿no? Hablabas de África, eres conocedor, experto, has trabajado ahí, has estado mano con mano, piel con piel con ese pueblo. ¿Cómo estás viviendo esta realidad, este fenómeno migratorio que nos vuelve a poner otra vez en titulares a nivel nacional y mundial? Mira, sí, el otro día lo hablaba con un amigo, ¿no? A mí no me sorprende absolutamente nada lo que está pasando. No quiero decir que es que yo lo dije, lo anuncié, no, pero sí es verdad que hace un tiempo en un encuentro político yo le decía a unos líderes políticos nacionales, ¿no? Digo, mira, es que esto va a explotar, porque es que hay un compromiso mayor por el desarrollo de África, porque no se trata solamente de cerrar las fronteras y las compuertas, porque eso no es una solución. Porque es que hay que ir, la gente es que no lo conoce, ¿no? Pero cuando yo llevo 25 años yendo, ¿no? Y cuando ves es cierto que África va mejorando y ya empiezas a ver niveles de desarrollo interesantes en algunos sitios, ¿no? Pero todo eso convive con unos niveles de pobreza exageradas, que insultantes, ¿no? Que tú dices, ¿cómo es posible que hoy en día todavía existan estos niveles de pobreza, ¿no? Que lo ves en Senegal, en Mauritania, lo ves, ¿no? En algunas partes de Marruecos también. Otras partes de Marruecos son Europa ya, porque tienen un nivel de desarrollo brutal, ¿no? Pero otras no, las del sur y los poblados, sitios todavía donde no hay acceso al agua, a la electricidad, que viven de una manera
terrible, ¿no? Entonces, y con una natalidad galopante, ¿no? Entonces todo eso, yo decía, no, eso va a explotar, y va a explotar aquí en Canarias seguro. Eso lo decía yo hace 5 años, no quiero decir, que lo dije, no, una tontería eso, pero es verdad, esa es la realidad, ¿no? Y si te metes más al interior, si te metes ya más en los países donde están ahora con problemas por el yihadismo, por la inestabilidad política en Mali, en Níger, en Burkina Faso, todo eso es tremendo, ¿no? Y claro, ¿qué es lo más cerca que tienen de Europa? Pues en el norte, atravesando Marruecos o Libia, con los peligros que ello conlleva, porque tienes que atravesar el desierto, o Canarias, ¿no? Y entonces no me sorprende nada lo que está pasando. ¿Y te sorprende, por ejemplo, esas reacciones este pasado sábado, esa manifestación racista con seguidores pocos, afortunadamente, en las grandes capitales? Sí, me llegó además un cartel que era un galimatías, ¿no? Había un cartel horrible, un cartel espantoso en el que salía África en negro, pero no salía Canarias dentro de África. Oye, que Canarias está dentro de África, ¿no? Y decían como que si fuésemos, oye, políticamente somos distintos, ¿vale? Pero geográficamente estamos en África. Es absolutamente, ¿no? Y después había otra cosa curiosa en ese cartel. Habían 3 cosas que me llamaron la atención, ¿no? Otra cosa era que decían a chamán, despierta, guanche, despierta, no podemos permitir que vengan los africanos a invadirnos. Digo, pero vamos a ver si los guanches vinieron de África. Si lo que tú estás diciendo que... Si más racistas ignorantes, ¿sabes? ¿no? Si tú estás diciendo que los guanches o los canarios las diferentes islas, ¿no? Despierta para que no vengan el espíritu indígena, ¿no? Porque ni siquiera aborigen, porque los aborígenes son los naturales de aquí, pero ellos no eran aborígenes, eran indígenas, vinieron de fuera, ¿no? Entonces, si ellos eran africanos, si ellos vinieron, ¿por qué no van a venir los otros? No tiene toda lógica, ¿no? Y después los mensajes que decía ese cartel eran todos de poner barreras, ¿no? Ninguno decía, vamos a exigir a la Unión Europea que desarrolle estos países, ¿no? Ninguno decía eso. Todos los mensajes eran poner un muro para que nadie entre primero las necesidades de aquí. Entonces, bueno, había 3 galimatías en ese cartel que yo estaba, la verdad, que bastante impactado. Espantada me quedé yo cuando lo vi. Por lo que leí en ese cartel. ¿No? Vamos finalizando. Vuelvo otra vez a tu obra, Yo no seré la implorante. ¿Con qué te gustaría que se quedaran las personas que leen este libro? La novela tiene muchos palos, ¿vale? Tiene muchos palos. Está claro que hay uno que quizás sea el principal, que es la lucha de la mujer, ¿no? Por reconocer esa visibilidad y la injusticia, ¿no? La injusticia de no ese reconocimiento, o de no poder ser tú porque las fuerzas sociales y culturales te empujan a que no lo seas, ¿no? Ese, desde luego, es un palo, pero también hay otro palo importante generacional, ¿no? Que es comprender las 2 generaciones de la novela, o sea, aquellos que vivieron influenciados por el 68, por los 80 y los que no conocieron eso, ¿no? Y eso predispone a los 2 personajes a distintos planteamientos de vida, ¿no? Y a mí eso me interesa mucho, ¿no? Me interesa mucho. Yo creo que, por ejemplo, aparecen mucho los 80, aparece mucho la movida, ¿no? Yo viví... La movida madrileña. Sí, la movida madrileña. Yo viví, claro, yo tenía 18 años en el 87, ¿no? Y sí es verdad que viví, bueno, pues esos años de la música y que eran muy divertidos y tal, ¿no? Pero no los viví en comparación con el 68, con el 70, porque no había vivido esa época, ¿no? Entonces a mí me parece que sí, que para mí, para la gente de mi generación, fueron divertidos. Pero solamente eso, divertidos. ¿Sabes? Los que lo vivieron comparando con lo anterior tienen probablemente una conciencia mayor que el mero divertimento, ¿no? Y a mí eso me parece muy interesante, cómo entender las lecciones del pasado para poder valorar lo que tenemos en el presente, ¿no? Y esa es una preocupación también mía y de la novela. Muy interesante está meternos en el 68, 80,
porque no solamente es música. Sí, había no, otro había, tipo de por supuesto. sonidos que tampoco, Sí. quienes miran para atrás, no eran nada agradables. Pablo, llegamos al final de la entrevista. Recordamos, hoy la presentas en Sociedad, en el Real Club Náutico de Tenerife, a las 7:30. Una entrada libre y vamos a hacer eso, una simbiosis entre literatura y música. Vamos a hablar y una canción, hablar y una canción, hablar y una canción. Y las canciones van a enmarcar el diálogo. Pues nos quedamos con eso y nos vemos esta tarde a las 7:30 en el Real Muchísimas Club gracias. Náutico a asistir a la presentación Yo no seré la implorante. Pablo, gracias por estar aquí. Gracias, Tere, por invitarme. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. La Laguna se llena en el mes de julio de coloridos, sonidos, aromas y sabores. Llegan las fiestas en honor a San Benito Abad. Vívelas con nosotros. Música, gastronomía, tradición, baile de magos y el domingo día 14 la romería regional. Este año con un guiño especial a la isla de Gran Canaria. Consulta el programa en lalaguna.es. Organiza Ayuntamiento de La Laguna. La Casa de las Imágenes en Candelaria, en Obispo Pérez Cáceres 17, en la calle peatonal que va a la Basílica. Tenemos más de 3.000 santos, vírgenes, rosarios y un sinfín de artículos religiosos. La Casa de las Imágenes, donde encontrará el santo de su devoción. Encuéntranos en nuestra web y en las redes sociales. La Casa de las Imágenes en Candelaria. La 10 Radio. La 10. La 10 Radio. Contigo, La 10. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Electroaguere. 30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Le asesoramos en ahorro energético. Nuestro correo electrónico es electroaguere@hotmail.com. No dude en pedirnos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 922 263 703. Electroaguere, en toda Canarias.
El turismo ya es uno de los sectores económicos más potentes del planeta. Estudiar la carrera de turismo es garantía de éxito. Y para ello, elige uno de los mejores centros internacionales, pioneros y decanos en la formación turística. Te recomendamos la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, EUTUR. Esta es la carrera del futuro. Matricúlate ya para el próximo curso. Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, eutur.es. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. La Laguna se llena en el mes de julio de coloridos, sonidos, aromas y sabores. Llegan las fiestas en honor a San Benito Abad. Vívelas con nosotros. Música, gastronomía, tradición, baile de magos y el domingo día 14 la romería regional. Este año con un guiño especial a la isla de Gran Canaria. Consulta el programa en lalaguna.es. Organiza Ayuntamiento de La Laguna. La Casa de las Imágenes en Candelaria, en Obispo Pérez Cáceres 17, en la calle peatonal que va a la Basílica. Tenemos más de 3.000 santos, vírgenes, rosarios y un sinfín de artículos religiosos. La Casa de las Imágenes, donde encontrará el santo de su devoción. Encuéntranos en nuestra web y en las redes sociales. La Casa de las Imágenes en Candelaria. Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo afrontando ya este último tramo de la mañana. Ay, qué buena música. Estas son las cosas de Miguel, muy bien. Bueno, pues como cada lunes analizamos la actualidad que nos rodea, aquello que más o menos controlamos. Saludamos a nuestros invitados de momento. A uno pues estamos teniendo con la línea con José Antonio Pardella, pero sí que tenemos a Eduardo Pintado. Muy buenos días. Buenos días, querida Tere, y a todos los oyentes. ¿Cómo te encuentras, Eduardo? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Al fresquito, ¿verdad? Sí, aquí el resguardado. verano, aquí en el Sausal. Ah, qué bien. ¿Cómo está el tiempo por ahí, Eduardo? Hoy es un día excepcional. Oh. Estos días buenos del norte que despejado y sin calor. O sea que los típicos días de verano del norte que son muy agradables. Uh-huh. Pues qué bien, pues al mantenerse ahí al fresquito y resguardado del sol, que el sol hace mucho daño. Eduardo, segunda vuelta en las elecciones en Francia. Como sé que eres un entendido en política, pues te pregunto, ¿cómo se le dio la vuelta al marcador, Sí, una vez más y no en la primera. Bueno, tampoco ocurre solamente en España, sino en otros países también, como hemos visto en Francia. Las encuestas han fallado bastante o han tenido errores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Solamente algunos politólogos especializados de Le Figaro y algún que otro periódico del sur de Francia, pues daban o ponían por lo menos en duda que iba a ganar el partido de Marine Le Pen. Y efectivamente ha habido un vuelco importante. Claro, el análisis a posteriori es más fácil, ¿no? Y si uno pues pone cada uno en su sitio y como si fuese un tablero de ajedrez, cierta lógica se impone. En este caso, la unión
de múltiples partidos de distintas ideologías en el ámbito de la izquierda francesa, socialistas, socialdemócratas, comunistas, ecologistas, verdes, radicales, etcétera, ¿no? Una suma colosal de partidos, pues lógicamente sacaron un resultado importante. A mí en este caso no me sorprende tanto lo de la unión del Frente Popular. Lo que sí me ha sorprendido es cómo ha sobrevivido y ha sido segundo al final de la noche el partido de Macron, del presidente de la República. Yo pensaba que Macron iba a sufrir un varapalo más importante y sin embargo ha aguantado, ha perdido muchos diputados, muchos parlamentarios, pero ha aguantado y más o menos ha mantenido el tipo casi empatado con el tercer partido, que ha sido el partido de Le Pen, ¿no? Que aunque derrotado de una forma importante en el cómputo global, me refiero, no ha ganado las elecciones, sin embargo ha aumentado sus parlamentarios también en casi 60 diputados, ¿no? Por lo cual también ha tenido una subida muy importante, no la subida espectacular y formidable que se preveía, pero no es que haya sido derrotado y borrado del mapa, ¿no? O sea, que sigue siendo el tercer partido de Francia, y a nivel proporcional el número de votos está por encima de Macron, ¿no? Y después también me ha llamado la atención que el antiguo Partido Republicano, digamos, lo que fue en su día el gran partido de los gaullistas, el general de Gaulle, ha sacado 60 diputados. Y aquí viene una de las lecturas que se debería de hacer, ¿no? La suma de dos grandes partidos de centro, como es el partido de Macron y los republicanos, hubiesen sacado 211, 220 diputados. Solamente se hubiesen ido juntos, ¿no? Y si encima le suma un partido conservador como el de Le Pen, pues se ponen cerca de 360 y pico diputados, ¿no? O sea, si hubiesen unido los dos grandes partidos de centro y el partido conservador de Le Pen, como hizo el Frente Popular, todos los partidos de izquierda, el resultado hubiese sido distinto. Pero vamos, esa es una de las muchas variables que se manejan, pero el hecho real es que los partidos de centro y los partidos conservadores se presentaron de una forma separada y el Frente Popular se presentó como una plataforma unitaria, ¿no? Sí, todos a una. Es cierto lo que dicen yo no sé si se da en otros sistemas electorales parecidos, o sea, así a dos vueltas, que en la primera vuelta se vota con el enfado, el castigo, y ya en la segunda se vota con la cabeza. Bueno, ya te digo, yo más que con la cabeza, a mí lo que me ha llamado la atención es que es la división, o sea, la unidad por un lado y la división en el otro lado, con cabeza o con corazón. Yo creo que la característica principal y la diferencia principal es la unidad y la división. Eso es lo que para mí es la característica más importante que se puede sacar como conclusión de estas elecciones. Y la relevancia del primer ministro Eduardo, te pregunto porque el primer ministro, si ponemos la similitud con, por ejemplo, España, que es otro tipo de gobierno diferente, viene a ser el presidente del gobierno aquí en España. Sin embargo, todo el peso en estos sistemas presidenciales caen sobre el presidente. Bueno, es que aquí son dos sistemas totalmente distintos, ¿no? Pero fíjate que hay una característica común. Aquí los distintos partidos
progresistas, en este caso los socialistas españoles y las distintas izquierdas agrupadas alrededor de Sumar, más otros partidos nacionalistas, tienen como una especie de plataforma, una reconocible, que es la que está en el gobierno, y otro mediante grandes pactos, ¿no? Y sin embargo los partidos conservadores, los partidos de centro, los partidos de derecha están desunidos. Yo creo que esa característica va pareja o es muy parecida a lo que ha ocurrido en Francia. Bueno, y después lo que es obvio es la forma de Estado, ¿no? Monarquía constitucional y república, ¿no? Uh-huh. Así es. Eduardo, y si nos venimos a España, dejamos a Francia ya, que a ver cómo Macron se las arregla para formar un gobierno. O sea, a quien decide, creo que de momento se mantiene su primer ministro, pero lo tiene un poquito raro, un poquito complicado para escoger con tanta diversidad. Sí, lo más seguro que la salida sea lo que los politólogos llamamos una salida a la italiana, ¿no? En este primer año, por si se convocan elecciones el año próximo, puede que sea un gobierno de técnicos y gente de reconocido prestigio en distintas áreas del gobierno, ¿no? O sea, buscar gente pues que en el mundo de la economía o en el mundo de la cultura sean mayoritariamente respetados, entre comillas, ¿no? Eso que antiguamente llamábamos un gobierno de tecnócratas, como se decía en los años 70, ¿no? Puede que esa sea la única solución. Ahora, de todas maneras, va a ser difícil. No digo imposible, pero va a ser difícil, porque ayer por la noche estuve yo atentamente oyendo el discurso de Mélenchon, y lo vi como muy seguro, muy claro y muy contundente, ¿no? Quizás excesivamente contundente por el momento y la hora, ¿no? Y de la euforia que siempre acompaña estos momentos, dando a entender que la cabeza visible del futuro de Francia debería de recaer en él, ¿no? Ahora hay que ver dentro del partido de Mélenchon, que como plataforma unitaria cara a las elecciones ha funcionado bien. Vamos a ver cómo administran este buen resultado y entre las distintas facciones, ¿no? Ahí está el Partido Socialista francés, el resto del Partido Comunista francés, en fin, ahí hay muchas corrientes de opinión distintas, progresistas sí, pero distintas, y a ver cómo entre ellos saben administrar los cupos y el número de diputados de cada facción, ¿no? Bien, saludamos ya que tenemos ya, por fin se ha podido resolver el problema de la línea, a José Antonio Pardellas. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, maestro. Y accidentados días. Sí, ¿qué le pasó? Pues no sé, que el teléfono se trabó, algo le pasó, o a la línea, no lo sé. Sí, pues se sigue trabando porque se oye como una llamada de fondo. ¿Usted nos oye bien, Pardellas? Sí, yo te estoy oyendo perfectamente. Pues perfectamente, pues nos escuchamos. Si a mí me oye bien, a los oyentes le escuchan perfectamente. Hablábamos de los resultados en Francia de ayer, no sé si tiene alguna opinión al respecto. Bueno, cómo cambiaron las cosas, ¿no? Ajá, se dio la vuelta, menos mal. Totalmente, porque parecía que la derecha y la extrema derecha había arrasado, pero al final parece que no fue tanto, ¿no? No, afortunadamente se quedaron en tercera fuerza.
Sí, sí. Bueno, nos venimos a España el próximo miércoles, pasado mañana, tendrá lugar esa cumbre para llegar a un pacto para la ley de extranjería, ese cambio, un pacto por la migración. ¿Cómo están viendo todo esta llegada? Y no tanto las llegadas, sino las reacciones que se están teniendo en tierra. Bueno, pues es que es difícil en realidad pronunciarse sobre eso, porque por un lado, pues te da pena, ¿no? Lo que sufre esa gente que tiene que salir de su tierra por múltiples razones, ninguna buena, y por otro lado el problema para los recepcionistas, ¿no? Así es. Eduardo. Yo creo que ya no es momento de estar analizando el porqué y las causas de esta hecatombe humanitaria que está sufriendo África, ¿no? Ya de por sí es importante el hecho real y puntual que ahora mismo hay que buscarle una solución, es el tema de nuestra región, de Canarias. Y a mí me gustaría que todos los partidos aquí y en la península, todos tuviesen un denominador común para tratar de aliviar la situación que sufrimos en Canarias. Es inexplicable que prevalezcan aptitudes y conductas partidistas por encima del drama que estamos viviendo en las islas. O sea, que espero que todos los partidos de nuestra nación sean solidarios con Canarias. Es lo mínimo que se les puede pedir. ¿Ustedes opinan que este podría ser el detonante de una posible fractura en el gobierno de Canarias entre Coalición Canaria y PP? No, yo no lo creo. Yo creo que al final van a llegar a un acuerdo, ¿eh? Uh-huh. Sí, yo también. Es que lo contrario sería inexplicable. Y lo que sí, Pardella. A ver, no, Eduardo, continúe. Que no queda más remedio que se pongan de acuerdo para un asunto tan importante como este. Exactamente. Sí, pero entre mantener un gobierno en Canarias o perder varios gobiernos en la península. Bueno, pero es que es parte del Estado, entonces es lo que yo te decía antes. Entonces es que están prevaleciendo actitudes y estrategias de partido por encima de políticas de Estado, porque esto es un tema no de los partidos políticos de Canarias, sino de una parte de nuestra patria, de nuestro país. Y el Partido Popular en Canarias valientemente ha dado un paso adelante y ha creado una mesa de trabajo conjunta con todos los demás partidos. O sea que aquí se ha dado ejemplo de unidad para tratar de buscar una solución. Lo mínimo que se puede esperar es que en las cúpulas de los distintos partidos en la península se hagan eco y sean solidarios con nuestro problema, digo yo. Así es. No sé, ¿Pardella? pero bueno. ¿Pardella? No, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Eduardo. Que a veces parece que nos ignoran, que no existimos, coño. La verdad que sí, con el coño incluido. Sí, No, tiene razón el maestro, sí, es que así, es que es inexplicable, pero bueno. Yo también estoy con Pardella de que yo estoy seguro que al final va a ser más importante la solidaridad que los intereses del partido. Pues ojalá sea así, porque hay todas las probabilidades y datos de que este drama va a continuar, y más cuando lleguen las calmas, los mares en calma, pues asistiremos a una mayor llegada de estas personas en situación pues drástica, ¿no? y dramática. Pensar que no ocurre solo aquí. Anda, que mira lo que en el mar Mediterráneo, la cantidad de
de migraciones de ese tipo que hay, ¿eh? Sí, está claro, todo el mundo. Y claro, y cada vez hay más conflictos de guerra, pues también propician más la salida de personas de manera legal. Ya. Sí, eso es así. En Centroáfrica, hay mucha ebullición y muchos conflictos que, por cierto, cada vez se acercan más a las costas de Mauritania y de Senegal, y es un conflicto que cada vez está expulsando más a poblaciones enteras, una auténtica hecatombe moral, ¿no? Terrible hacia la costa, ¿no? Y claro, la salida es el mar es la salida. No hay otra. Esta desgracia humanitaria. Bueno, ya los africanos están cobrando la cantidad de expolios que durante años y años los europeos y americanos han hecho con África, ¿eh? Así es. Bueno, hace un momentito entrevistábamos a Pablo Martín Carvajal y él lo decía claro, ¿no? O sea, ese poner muros, intentar la armada, intentar detener a una población que fue la que llegó a Canarias primero que nadie, en los guanches, ¿no? Llegados de África, y ahora pues vuelven a intentarlo porque es lo más cerca que tienen para escapar de todos los dramas con los que conviven diariamente. Ahí está. Esto viene de atrás, viene de muy atrás. Es una persona, me refiero a Pablo, que, vamos, particularmente lo considero uno de los mejores y más grandes africanistas que hay en Canarias, ¿no? Sin duda. El pensamiento y las palabras de Pablo se deberían de tener bastante en consideración. Bueno, y otra cosa, la semana pasada se cumplía ya un año del mandato de las administraciones locales. ¿Qué dice? Tere, está fatal. Tengo un catarro. Sí, veo que tienes una tos horrible. A ver si nos cuidamos. Sí. ¿Qué opinan de este primer año del mandato que se ha cumplido en administraciones, en ayuntamientos y cabildos? Bueno, todavía es temprano, ¿eh? En un año no hay tiempo a hacer muchas cosas. Bueno, ¿verdad? planes hay, planes hay. No, planes hay siempre. Sí, ¿qué me dicen de esa? Bueno, ya les pregunté y me dijo Eduardo, usted no estaba par de ella, ese proyecto del tren al norte vía aérea. A mí me parece que, bueno, me da la impresión que no se llevará nunca a cabo. Me da la impresión, porque eso no es tan fácil, ¿eh? No es nada fácil. Ni barato. Ni barato. Eduardo, ¿qué más nos comenta? Nos queda un minutito. Bueno, que el Cabildo tiene desde hace ya muchos años mucho trabajo adelantado en cuanto al futuro de la red viaria y las alternativas que hay en Tenerife, y tiene que recobrar el ritmo de lo que fue el Cabildo hace 15 o 20 años cuando dio el paso adelante con el tranvía, ¿no? Seguir por ese buen camino, que fue un gran acierto, y hacer extensible esa alternativa tanto al aeropuerto, como mínimo al aeropuerto de Los Rodeos y al aeropuerto Reina Sofía. Bueno, y hoy leíamos una entrevista que le hacían a la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, en la que habla ya de que dice que se están mirando terrenos para la construcción de un Tenerife Arena, otro proyecto. Pero ¿en qué sentido? ¿Para qué? El Tenerife Arena sería el similar al Gran Canaria Arena, donde que se construyó para esa mundial o la final de baloncesto, que es un orgullo de la isla. Supongo. Pero no siento no poder opinar,
porque no conozco. ¿Es un campo de fútbol, o sea, un A estadio lo grande, nuevo? a lo grande, sí, estadio. Pero Un estadio nuevo a lo grande que contenga también pues una gran cancha de baloncesto, o sea, un polideportivo, pero ya a nivel de grande. Me pregunto si no hay necesidades más perentorias en donde incluir, en donde gastarse el dinero. Uh-huh. Pues esas son las ilusiones. Yo tendría que enterarme y preguntar sobre ese proyecto. Pues lo seguimos indagando y lo hablamos la próxima semana porque llegamos al final. Eduardo Pintado, como siempre, mil gracias. José Antonio Pardella, un placer contar con usted, como siempre, también mil gracias. Muy bien. Un abrazo a todos. Cuídense mucho, un abrazo. Y tú también. Yo sí que estoy asfixiada, estoy deseando terminar ya. Bueno, pues gracias. Un abrazo. Bueno, buena semana. Bueno, así llegamos al final del programa. Como siempre, mil gracias a Miguel Ángel González Padilla por su excelente trabajo a los mandos técnicos. Reciban ustedes un cariñoso saludo de esta que les ha acompañado Tere Coello y ahora se quedan con el fialato. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.